Hola, ¿qué tal, Predator fans? Como bien saben, estamos a menos de una semana para que se estrene la nueva película de Depredador, Prey. Aún así, estamos justo a tiempo para que revisitemos las viñetas de algunas de las historias sobre nuestro cazador intergaláctico preferido. Y como ya se había dicho en la ocasión anterior, buscar similitudes y o influencias de parte de los cómics hacia la nueva película. Así que pónganse cómodos porque en esta ocasión les traigo 4 cómics que deberían de leer antes de ver la nueva película de Prey. Comencemos. Número 1. Si bien la película toma influencia de aquí y allá, no significa que esté basado al 100% en los medios de donde se toma la inspiración. Sin embargo, con lo que se ha mostrado en los avances hasta el momento, podemos ver bastantes similitudes, como en el caso del primer cómic que nos ocupa. Me refiero a Primal, cómic de 1997, publicado por la siempre increíble Dark Horse Comics y escrito por Kevin J. Anderson y dibujado por Scott Collins, un cómic de lo más salvaje y bastante atípico en cuanto a las historias recurrentes de Depredador en los cómics. La historia trata sobre un depredador que viene a la Tierra de safari. Es una cacería bastante peculiar en cuanto a lo que concierne a su especie. Es un depredador que pudiéramos considerar como un bad blood, o mejor dicho, un depredador criminal. Depredador sin honor, seguramente en su tiempo fue colocar al personaje en una prueba de fuego y bastante salvaje, aunque pensándolo fríamente se trata de un depredador bastante ventajoso, ya que viene a la Tierra con la finalidad de cazar fauna silvestre. Nuestro cazador arriba al Parque Nacional de Denali en Alaska, justamente para cazar venados, quizás lobos y por supuesto osos grizzly. Hago un inciso a continuación para retomar el por qué nos referimos a este depredador como un depredador ventajoso y sin honor, como lo es la cacería en sí, ya que usa su cañón de plasma y sus otras herramientas de pelea para masacrar a sus víctimas, de entre las cuales se encuentra un osesno, el cual es erradicado con un disparo del cañón de plasma. Es entonces cuando Mamá Osa entra en acción y pelea brutalmente contra el depredador, a diferencia de lo que hemos podido ver en el tráiler de Prey, donde el depredador levanta victorioso a un oso grizzly mientras se baña con su sangre. En el cómic de Primal es todo lo contrario, Mamá Osa le da una paliza de su vida. Si bien no se va sin cicatrices, la osa logra dejar al depredador fuera de combate y humillado, tan solo para retirarse a su nave y tratar de restaurar su honor muriendo en la autodestrucción de la misma nave. Los protagonistas humanos Glenn y Anna no aportan realmente nada de peso a la historia. Sin embargo, me resulta interesante pensar que Dan Trachtenberg pudo haber tomado como inspiración la pelea de un depredador con un oso grizzly con resultados claramente diferentes. Número 2. El siguiente cómic viene a mi mente de manera casi instantánea por 2 razones. Uno, se basa más en la acción, aunque contiene una explicación intuitiva sobre lo que acontece, debido a que carece de diálogo. Y 2, pudiera decirse que se ubica en el pasado, aunque nunca se especifica en qué fecha. Me refiero al cómic de Dark Horse Classics, Jungle Tales, o por su traducción al español, Historias de la Jungla, publicado por Dark Horse Comics en 1995. Sin embargo, en este conglomerado de un par de historias tan solo nos enfocaremos en Rite of Passage, o Rito de Paso, historia que originalmente fue publicada en 1992 y fue escrita por la leyenda Ian Edginton y dibujado por Rick Leonardi. En esta historia, que carece de diálogo tal como se decía hace un momento, vemos a un hombre mirando las estrellas, como si recordase o conociera los misterios que oculta el cosmos. Seguidamente se nos muestra la historia de un joven guerrero masái, el cual está a punto de convertirse en hombre por medio de su rito de paso, que consiste en cazar un león y por supuesto sobrevivir a dicho encuentro. Solo así pasará de ser un niño para convertirse en un hombre. ¿Les suena dicha referencia? Un ritual de paso que era tradición entre los Masái. Actualmente varios miembros de esa sociedad se han vuelto guardabosques en la sabana africana para salvaguardar no solo a los leones sino a otras especies en peligro de extinción. Continuemos. Nuestro protagonista logra vencer a su objetivo y convertirse en el guerrero que su tribu esperase. Sin embargo, al regresar a su aldea se da cuenta de que han sido todos masacrados, desollados y colgados en los árboles cual visiones dantescas. Es entonces que entra en escena un depredador quien se dispone a perseguir y tratar de ultimar a nuestro protagonista. Sin embargo, la astucia y las condiciones de la batalla juegan a su favor, logrando así vencer a un oponente más pesado, más grande y brutal. Seguidamente las viñetas nos muestran un regreso hacia el presente, en donde podemos ver que ese joven guerrero masái se ha convertido en un anciano,
con la marca en su rostro de su encuentro contra el depredador y con el cráneo de este último adornando sus ornamentos de batalla. Este cómic vino a mi mente el día que se anunció la sinopsis de Prey, que en aquellos momentos se denominaba como Skulls. Me parece que es bastante reconocible la influencia de este cómic en la nueva historia, colocando a un protagonista con varias desventajas respecto a su adversario, que sería el depredador, y nuevamente a este depredador de este cómic no se coloca a nivel de presas, ya que utiliza su cañón de plasma y otros artilugios, no igualando la batalla. Número 3. En la siguiente historia que nos ocupa realmente funciona como una secuela de uno de los personajes que vimos de manera recurrente en la era de Dark Horse. Me refiero a Enoch Nakai, un indígena navajo que fue militar durante los eventos del cómic Big Game. Ya hablaremos de ese cómic en algún momento en este canal. Sin embargo, lo que realmente nos interesa del cómic que sigue es la historia de este personaje. Me refiero a Blood on Two Witch Mesa, o si prefieren la traducción en español, Sangre en la Mesa Dos Brujas, o Meseta Dos Brujas. Cómic de 1994 escrito por Terry Lavan y dibujado por Howard Koop. En este cómic se nos muestra a Enoch Nakai expulsado del ejército y bastante devastado, refugiado en el alcohol y perdido en sus recuerdos sobre aquel fatídico episodio en su vida al cruzarse por azares del destino con un depredador. Su abuelo, al ver que su Hawk, o espíritu, está en desequilibrio, decide tratar de ayudarlo. Le muestra un dardo de tecnología Yautja, justo como el que vimos en Depredador 2. El abuelo de Enoch le indica que hace años su padre, es decir, el bisabuelo de Enoch, tuvo el encuentro con uno de estos seres espaciales. A modo de flashback se nos muestra cómo el bisabuelo de Enoch y su tribu fueron invadidos por trabajadores europeos en busca de yacimientos de petróleo, queriendo inclusive destruir una zona arqueológica en la reserva de Meseta Dos Brujas. Sin embargo, un depredador entra en escena, protagonizando una verdadera masacre contra los petroleros. Acto seguido culpan al abuelo de Enoch de haber sido el artífice de tal daño. Cautivo y desesperanzado, el abuelo de Enoch yace capturado por los petroleros, quienes al ver que parte de su tribu viene para liberar a su camarada, deciden iniciar la batalla campal, en la cual se integra nada más y nada menos que el mismísimo depredador, que masacró a los petroleros la noche anterior, dispuesto a aniquilar indiscriminadamente a cualquiera que esté armado, revelándose ante los ojos de incrédulos por una bala perdida. Después de la batalla liberan al bisabuelo de Enoch, quien resguarda el dardo que veíamos al inicio del cómic, como artefacto testigo de la misteriosa criatura. El cómic nos trae nuevamente al presente, donde Enoch y su abuelo contemplan el artefacto con miedo y asombro a la vez. Finalmente, en el cómic se nos muestra que un agente del gobierno le propone una oferta de trabajo a Enoch y este finalmente acepta, dejando al final abierto a más historias. De este cómic pudiéramos rescatar la influencia sobre la pelea entre indígenas e invasores tipo western, y que los indígenas pudieran relacionar al depredador como una bestia de su propia mitología, como el Wendigo, por ejemplo, en la región más norte de América. Número 4. Finalmente llegamos a este cómic que estoy seguro que más de uno pensó en este mismo desde que se anunció la temporalidad de la película de Prey. Así es, me refiero a otro de los favoritos, el cómic de Depredador 1718, publicado por Dark Horse Comics en una antología de aniversario allá por el año de 1996, escrito por Henry Guillory y dibujado y coloreado por Igor Corder. Depredador 1718 es una historia corta que nos muestra a un joven Elder Predator, o como es conocido en este cómic, el Ángel Dorado o Golden Angel, en una de sus primeras incursiones a la Tierra. Se ve inmiscuido en un conflicto entre piratas, el capitán Rafael Adolini contra su tripulación. En este cómic es donde el Elder Predator obtiene el arma que le otorga al teniente Mike Harrigan hacia el final de la película de Depredador 2. Es una historia corta, pero parte importante de nuestro lore de Depredador en general. Si gustas puedes revisar este cómic narrado en mi canal, te lo pondré en las pestañas de recomendación o fijado en el primer comentario. Es la historia que ha estado dando bastante de qué hablar, sobre todo lo que se ha mostrado de capturas del film The Prey. Hay una escena en específico donde se ve a Tavi a bordo de un caballo y Naru sentada junto a un árbol,
pero cerca de sus pies se encuentra una pistola bucanera. Mucha gente ha planteado la hipótesis de que se trata de la misma arma que el depredador Elder le otorga a Harrigan al final de Depredador 2. Sin embargo, hay dos cosas a considerar. La nueva película de Prey se sitúa en 1719, un año después de que el Golden Angel obtuviera dicha arma, y que solo la suelta hasta 1997, cuando se la otorga a el teniente Mike Harrigan. Sin embargo, pudiera ser que la película Prey cambie el canon. Es decir, no solo veamos al Feral Predator en pantalla, sino al joven Elder Predator, pero en lugar de llegar a las costas de Guinea, se enfoquen en que llegó primero a las praderas, o más bien que llegó hacia las praderas de Nuevo México. Quién sabe, hay un par de cosas que me hacen ruido. Por una parte, una de las primeras reseñas de alguien que asistió a la función de la Comic Con y que se nota ha visto las demás películas dijo: las referencias de Depredador y Depredador 2 están ahí. La otra cosa que me hace ruido es que en un inicio, cuando se estaba haciendo un poco de filtraciones de lo que se vería en Prey, se decía que el actor Kyle Stratus sería el depredador, actor que interpretó a uno de los dos depredadores emisarios que no apareció en el corte final de Predator del 2018. Tiempo después se dijo que Dan DiLiegro sería quien personificara al depredador en este nuevo film. Entonces pudiera ser que aparezca el joven Elder Predator aquí, y que de aquí sea de donde se obtiene el arma modificada. Así el lore del cómic de 1718 quedaría desfasado. Como siempre digo, solo el tiempo lo dirá. O simplemente puede ser que pongan el arma solo como una referencia y que sea un guiño de que por aquellos años era el arma más accesible o de moda, junto con los trabucos. Lo sabremos en menos de una semana, Predator fans. Bonus. Finalmente, y para despedir este video, es necesario mencionar el dato 21 que olvidé agregar en mi video anterior, y es que Dan Trachtenberg dice que Billy Saul, miembro del equipo de rescate del mayor Alan Dodge Schaefer, interpretado por el finado actor Sonny Landham, inspiró al director a tomar ese rumbo en la película, ya que dice que cuando era niño y escuchar de ese personaje siempre creyó que Billy había tenido una pelea épica contra el depredador, cosa que no sucedió así en el film. De ahí que fuese que se le ocurriera la idea de enfrentar al depredador contra nativos norteamericanos. Me pregunto si también habría revisado aquel otro guiño en Depredador Jungla de Concreto del 2005, desarrollado por Sierra Games, en donde en el inicio la voz en off de Isabela Borgia dice en un fragmento: los indios contaban historias sobre ellos, refiriéndose a los depredadores. Por hoy eso es todo de mi parte, Predator fans. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos y en tus redes. No olvides también dejar tu comentario y tu poderoso like. Te recomiendo también que actives esa poderosísima campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. Y hasta entonces, yo soy Elder Tusk y nos vemos hasta la próxima.